Dios dice amén. Amén. Quiero que te mires al que está a tu lado o al que está atrás y dile, Dios te va a hablar. Pueden sentarse. Bienvenidos para los que no había saludado a la casa del Señor. Y hoy vamos a compartir un tema muy interesante. Sabemos que todos los temas que se comparten de la palabra del Señor son interesantes. Pero vamos hoy a hablar sobre la fe. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, empieza hablando sobre la fe. Y hay una lista de hombres de fe. Se describe como el salón de la fama, o sea, de los hombres de fe hebreo. Y esa fe que ellos tuvieron en Dios, esa fe extraordinaria, le llevó a hacer cosas sobrenaturales. Vemos a Noé. Noé pasó 120 años, diga 120, construyendo un enorme barco. Me imagino que sería como los cruceros de hoy en día, ¿verdad? Pero hasta ese momento lo curioso era, nunca había llovido. Vemos a Abraham, que creyendo que sería padre de un niño, que de ese niño le vendría una descendencia, como le dijo Dios, como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que su descendencia sería tan grande, o sea, de ese niño vendría a salir lo que es hoy el pueblo de Israel. Pero ¿saben qué? Había una cosa en su contra. Ellos eran de avanzada edad y su esposa Sara ya no tenía la costumbre de las mujeres, o sea, ya no tenía menstruación, no podía concebir. Pero sabemos que sin fe, tales cosas, lo mismo Noé que Abraham, que muchos otros, si usted se pone a leer Hebreos 11, va a ver que sin la fe nunca podían haber llegado a conquistar lo que conquistaron, a poder vivir cosas sobrenaturales que vivieron. ¿Por qué? Porque la fe, dice ahí Hebreos 11, es la certeza, diga la certeza, la seguridad absoluta. O sea, estoy parado en esto y de aquí no me muevo porque tengo la certeza, la seguridad absoluta de lo que espero. O sea, la convicción de lo que no veo. Porque si ya usted y yo vemos algo, ¿vamos a necesitar fe? No, porque ya está ahí. Como Tomás, que dijo, si no veo a Jesús resucitado, si no veo sus llagas, o sea, la marca de sus clavos y la herida de su costado, no voy a creer. Diga, eso es incredulidad. O sea, la fe es la certeza, la seguridad absoluta de lo que espero, con la convicción de lo que yo no lo veo, pero lo estoy creyendo y tengo la certeza que será en el futuro, pero ya lo estoy viendo aquí en el presente. Esa es la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene de Dios. Y vamos a usar una ilustración que podríamos decir que actúa con la fe. Y más o menos es como todos yo creo que han visto o han tenido en algún momento, aunque ya no se usan tanto, solo las profesionales, una cámara de foto. A ver si me ponen la imagen. Y la fe se parece así un poco como a ese lente o a ese zoom de la cámara de foto, ¿verdad? Que son esos lentes grandes de las cámaras profesionales. Y queremos tirar una foto a un paisaje que está lejos o a alguna persona que está lejos y ponemos ese zoom y lo acercamos y tomamos la foto como si estuviera ahí mismo, ¿verdad? Está muy lejos, pero ese lente nos hace ver esa imagen bien nítida ahí cerquita y podemos captar esa foto. Así es la fe, así es la fe. Nosotros pensamos, imaginamos y vemos el futuro como que ya está acá y tenemos la fe, la certeza de que eso va a ser, ¿verdad? Porque la fe anticipa el futuro. Y vamos a ver que hay una fe que es natural. Por ejemplo, tengo fe o tenemos fe en que los políticos van a traer la solución del mundo. Tengo fe que si conduzco mi carro hoy por la mañana hasta la iglesia, voy a llegar acá al parqueo y voy a parquear. O mañana me levanto temprano de mi casa y tengo fe que cojo mi auto y conduzco al lugar de trabajo y voy a llegar. Tengo fe que si compro un boleto de avión
y monto en el avión, el piloto me va a llevar al lugar de destino donde dice el boleto. Tengo fe que si me entrego en las manos de un médico cirujano para someterme a una intervención quirúrgica, la operación va a ser un éxito. ¿Por qué? Porque me van a poner una anestesia general donde yo voy a estar como si estuviera muerto, no siento nada, no veo nada, no puedo opinar nada, pero tengo fe que al final, cuando recobre otra vez en mi conciencia, pues voy a estar bien. Esa es una fe natural. Yo creo que todos la desarrollamos consciente o inconscientemente, ¿sí o no? Amén. Así mismo. Entonces, la fe que viene de Dios es esa fe que decimos muchas veces que mueve la montaña, que mueve el problema, que mueve la situación, que lo quita. ¿Por qué? Porque es algo espiritual que no podemos ver, pero sí ponemos en práctica y en operación en nuestro sentir. Y la fe es, dice la palabra de Dios, que es un regalo de Dios. Y dice que por esa fe recibimos perdón de pecado en Cristo Jesús, vida eterna, y que Cristo Jesús viene a través de su Espíritu Santo a vivir en nuestros corazones y nos protege, nos ayuda a vencer nuestras debilidades, nos ayuda a permanecer firme aún ante los obstáculos y los problemas, nos ayuda a seguir confiando aunque no vemos nada, ¿verdad? Y abre la puerta a esa fe para experimentar lo sobrenatural en nuestras vidas. La fe nos transforma, nos va transformando, nos hace crecer. La fe en Cristo nos ofrece un nuevo comienzo, porque dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. La fe necesitamos cultivarla. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el objeto de nuestra fe. Necesitamos ejercitarla como esos músculos en el gimnasio, ¿verdad? Que tenemos que coger las pesas o hacer ejercicio, o corremos para ejercitar nuestros músculos físicos también. La fe necesita ser ejercitada. ¿Por qué? Porque cuando conocemos más de Cristo Jesús y de su palabra, y tenemos una relación más estrecha con Él cada día, meditamos en su palabra, o sea, en lo que leemos, en las tantas cientos de promesas que hay en su palabra. Cuando oramos cada día, vamos como estábamos cantando, en su presencia, cuando vamos a la presencia de Dios y tenemos ese lugar ahí secreto, ¿verdad? En nuestra casa donde nos encontramos cada día con Él antes de salir a hacer cualquier otra cosa, nuestra fe va creciendo. ¿Por qué? Porque cada vez vamos conociéndolo más. Y la fe se porta como ese grano de mostaza. Dice que si tuviéramos fe, dice la palabra, como un grano de mostaza, es el granito, uno de los granitos más pequeñitos que hay, como la cabecita de un alfilercito chiquitico. Si tuviéramos fe como ese grano de mostaza, le diríamos a la montaña, o sea, al problema, quítate, y se quitaría. El grano de mostaza es una semilla muy pequeña, pero da una planta de hortaliza grande que coge un gran espacio. Entonces una cosita tan pequeña crece grande. Así es la fe. Todos tenemos la misma medida de fe. No podemos decir, no, porque yo tengo más fe que este hermano, yo tengo menos fe que aquel. No, todos tenemos la misma medida de fe. Dios nos dio, cuando recibimos a Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, la misma medida de fe a todos. Lo que tenemos que ejercitarla, cultivarla. Dile que está a su lado, necesitas ejercitar tu fe. Necesitas cultivar tu fe, necesitas hacerla crecer. No se puede quedar como el granito de mostaza solamente, ¿verdad? Y nuestra fe puede llegar a ser muy grande, muy fuerte, que nos puede llevar a hacer cosas extraordinarias. Y la fe, vemos que va acompañada de obras. ¿Qué obras? De obrar en fe, de caminar en fe. No se trata de ser buena fe, sino de caminar aún no viendo las cosas, aún mirando lo invisible, pero creyendo que esa imagen del futuro ya está acá y yo me muevo, usted se mueva y camina en fe. Ese es el obrar. Hacerlo antes de verlo ya realizado. Pero vamos a ver
también que la fe tiene enemigos. Diga, la fe tiene enemigos. Y tiene un enemigo que es el temor. ¿Cuántos no han sentido miedo? A la oscuridad, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños, nos ponían miedo con el coco que estaba en la oscuridad, o el hombre malo, ¿verdad? Pero sentimos temor a muchas cosas en nuestra vida, porque eso es emocional, ¿eh? El temor viene de las emociones. Por ejemplo, los discípulos estaban con el Señor, con el Maestro en la barca, y Jesús se queda dormido y viene una gran tormenta, y enseguida empezaron a gritar: Maestro, nos ahogamos. Pero no te da cuidado, tú durmiendo ahí, nosotros vamos a perecer. Enseguida los invadió el miedo. O sea, el enemigo de la fe, uno de los enemigos, es el temor, el miedo. Otro es la duda. ¿Cuánto dudamos a veces? Oramos por algo, decimos: yo creo que sí, Dios me lo va a dar, sí estoy. Pero empiezan las dificultades, empiezan los contratiempos, se levantan los problemas y nos cae la duda. Ay, pero ¿será que sí, que Dios quiere eso para mí? ¿Será que yo voy a poder lograr eso? ¿Será que sí, que iremos adelante? Es el temor y la duda son enemigos de la fe. Por eso la fe no es un sentimiento, no es una emoción. La fe es algo espiritual, pero necesita ¿qué? Crecer, cultivarse. ¿Por qué? Porque necesitamos una estrecha relación con Dios para poder crecer en la fe. La persona de fe en Dios, de una verdadera fe, de una fe firme en Dios, tiene confianza plena en Él. Pase lo que pase, o sea, convencido de que todos los obstáculos que se presenten en la vida o para el avance del Evangelio de Jesucristo se vencerán. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios quiere hacer a través de nosotros mucho más de aquello que pedimos o deseamos. Mira cómo es nuestro Dios. Nosotros creemos algo, pedimos algo, anhelamos algo para el reino de Dios, para nuestra vida, y dice que Dios nos hace y nos da mucho más de lo que pedimos o deseamos. Si somos parte del reino de Dios, entonces estamos ahí incluidos todos. Pero también vemos que la fe tiene amigos. Un amigo de la fe es el amor. ¿Por qué? Porque dice que el amor todo lo puede. El amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera. Entonces, cuando tenemos fe, tenemos que esperar, tenemos que creer y tenemos que tener poder y valor. Y también hay otro amigo de la fe, que es la paciencia, porque la impaciencia es en contra de la paciencia. A veces queremos las cosas de microwave, ¿verdad? Ya, tin, 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 ya. Se calentó o se cocinó, vino medio cocinado y lo calentamos en el microwave. Pero la paciencia tiene la habilidad de hacernos que permanezcamos fieles y constantes ante las dificultades, porque siempre van a aparecerse dificultades, sin darnos por vencidos. O sea que la paciencia es un amigo de la fe y nos hace permanecer firmes y fieles ante las dificultades y los obstáculos sin darnos por vencidos. Y hoy le voy a compartir el pasaje. Después de esta introducción, la fe cambia las circunstancias. Vamos a repetirlo: la fe cambia las circunstancias. Yo quiero que usted piense en una circunstancia que usted está pasando, una situación por la que usted está atravesando. La fe en Dios va a cambiar sus circunstancias para llevarlo a un lugar mejor, para darle lo que su corazón y el corazón de Dios anhela. Y vamos a ver este pasaje que vamos a compartir. ¿Qué ocurre cuando estaba Jesús en su ministerio aquí en la tierra? ¿Sabe que Jesús estuvo constantemente viéndose con gente, compartiendo con gente el evangelio del reino de Dios? Pero Él estaba con los discípulos. Poquito antes de pasar esto, si empiezan a leer un poquito antes ahí en la cita esta que les voy a dar, Él estaba con los discípulos y dice que había multiplicado los peces y los panes. Si se acuerdan, dice que había una multitud como de 5,000 personas, que Jesús estuvo ministrando, compartiendo la palabra todo el día, y al caer la tarde,
pues no había nada para comer. Y los discípulos querían que echaran a todas aquellas personas. Pero Jesús dijo, pero ¿y qué hay de comer? Bueno, 4 peces y 2 panes. Pero esto no alcanza, Señor, son más de 5,000. Y era la merienda que traía un niño, que seguro que su mamá se la puso en su canasta. Y este niño la dio. Y Jesús hizo aquella multiplicación de los peces y los panes. Y dice que después no solo comieron todos aquellos miles, más o menos como 8,000, entre hombres y mujeres y niños, sino que dice que sobró 12 cestas. Así que la mamá de ese niño diría, wow, le di unos poquitos panes y unos pececillos y trajo 12 cestas de comida. Y después Jesús caminó sobre el mar. Y vemos que cuando Jesús empieza a caminar sobre el mar, después Pedro quiere ir a caminar también. Y después, seguido, retó a los religiosos de aquella época. ¿Por qué? Porque los religiosos, los fariseos, estaban solamente mirando a Jesús y a los discípulos a ver en qué lo podían criticar, a ver qué falla les veían cometer según ellos para acusarlos, para señalarlos. Y ellos tenían un ritual por la ley de hacerse varios lavados antes de comer. No solo era lavarse las manos, eran varios lavatorios. Pero los discípulos de Jesús no hacían todos aquellos rituales, solamente se lavaban las manos y comían de a una y ya. Y empezaron a criticarlo, y Jesús le dice a aquellos religiosos, lo que contamina al hombre no es lo que entra en su boca, que va al estómago y después sale a la letrina, sino lo que sale del corazón del hombre, ¿verdad? Que son las malas acusaciones, las palabras feas, los insultos, las mentiras y una serie de cosas que Jesús les explicó. Y entonces, en todo este contexto, vamos a ver que Jesús decide apartarse allí un poco de aquella región con sus discípulos para descansar y pasar un tiempo diferente con ellos entrenándolos. Y dice que va a la región de Tiro y de Sidón. Era una región que ya no pertenecía a Israel y llega allí a aquella región. Pero ¿qué pasa? Que los judíos y los gentiles no se trataban entre sí. Todavía no había llegado, había una diferencia entre ellos y ahora se lo voy a ir señalando. ¿Por qué? Porque había una diferencia. Los judíos tenían la ley, los gentiles todavía no se había abierto la puerta para ellos del evangelio ni de la salvación. ¿Por qué? Porque Jesús aún no había dado su vida. Pero todos los esfuerzos de Jesús por pasar desapercibido en aquella región que creía él que nadie lo conocía, fueron en vano. ¿Por qué? Porque ya su fama se había extendido por toda aquella región. Se da cuenta ahí en ese momento. Y vemos que aquel territorio era un territorio pagano. ¿Qué es un territorio pagano? Y de personas paganas que adoran a otros dioses o tienen varios dioses a los que creen que no es el Dios verdadero, Jehová, Jesús hecho hombre. Y se aparece por allí una mujer griega. ¿Se acuerdan? Griega porque ella hablaba griego. ¿Se acuerdan en las clases que esos 400 años de silencio sirvió para varias cosas? Entre una de ellas que el idioma griego se pudiera repartir por toda aquella región y que se hicieran carretera, que los romanos hicieran carretera para así el evangelio corriera. Lo mismo por hablarlo, que por los caminos las personas pudieran ir a llevarlo. Y entonces esta mujer, que dice que era Ciro-Fenicia de nación, o sea, de la costa de Fenicia, una palabra compuesta, de la provincia de Siria imperial. Dice que su hija, ahora lo vamos a leer, tenía un espíritu inmundo. O sea, era lógico que su hija tuviera esta consecuencia, sufriera esta atadura. ¿Por qué? Porque ellos adoraban varios dioses. Era normal, como es normal hoy, que personas que adoran a dioses falsos sufran de estas consecuencias. Y dice que la poseía un espíritu inmundo, o sea, un demonio, vivía dentro del cuerpo de su hija. Y muchos sabemos que cuando un espíritu demoníaco posee el cuerpo de una persona, la persona convulsiona, habla con una voz diferente, echa espumarajes por la boca, cruje los dientes, la persona se pone muy agresiva
agresiva, se hace daño ella misma. ¿Por qué? Porque no está consciente, porque hay una entidad, otro espíritu que no es el Espíritu Santo de Dios, que lo domina y lo lleva a destruirse la persona misma y a hacerle mal. Y entonces esta mujer tuvo un encuentro con Jesús, ella y su hija, porque el encuentro de esta mujer con Jesús cambió la vida de ella y de su hija también. Sabemos muy poco de la mujer sirofenicia, pero dice que ella vino a los pies de Jesús, se postró, se acechó a los pies de Jesús, rogándole que ayudara a su hija. ¿Por qué? Porque lo que más ella amaba, que era su hijita, estaba en control de un demonio. Y dice que esta mujer no reparó su condición, que era una mujer pagana, una mujer no judía, una mujer idólatra, llegar a los pies de Jesús para interceder, para clamar por su hija. Esto nos enseña la importancia que como padres debemos de rogar y orar cada día por nuestros hijos, ¿verdad? Y vamos a ver ahora en Marcos 7, del 24 al 30. Dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en su cama. La fe cambia las circunstancias. Vamos a decirle: la fe cambia las circunstancias. Esta mujer oyó hablar de Jesús. Esta mujer no conocía de Jesús. Por eso es tan importante hablar a otros lo que hemos recibido de nuestro Dios, de nuestro Señor. Quizás a veces nos cohibimos de hacerlo porque no sabemos mucha Biblia, dicen algunos. Pero solamente si usted está empezando y todavía no maneja muy bien la palabra, por eso es tan importante leerla cada día y memorizarla, meditar en ella. Usted puede compartir con alguien lo que Dios ha hecho en su vida, un testimonio, una oración contestada, un cambio que haya hecho en su vida. Y esta mujer oyó, era de la tierra que no era de Israel, pero ella había oído. Por eso la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y vemos que en Mateo 15, que también habla de este pasaje, me pueden poner Mateo 15, 23, dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Marcos y Mateo nos cuentan esta anécdota de esta mujer sirofenicia. Pero aquí en Mateo, si leemos un poquito más adelante, dice que la mujer daba gritos y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos le decían: ay, Señor, despídela, está molestando. O sea, sus ruegos le molestaban a los mismos discípulos. Muchas veces pasó eso, que Jesús se encontró con diferentes personas, como el ciego, y estaba clamando porque le sanara la vista, le devolviera la vista, y los discípulos le decían: cállate, deja al maestro. A veces muchas personas alrededor de nosotros quieren matar nuestra fe, ¿verdad? Y nos quieren apagar nuestra fe y decir: ya no le pidas más a Dios, ya no creas más en Dios. Así estaban haciendo los discípulos, pero dice que ella no desistió, ella siguió. Y esta insistencia no surgía únicamente por el dolor y la ansiedad que esta mujer estaba pasando de ver a su hija en la condición que estaba, sino se estaba manifestando la grande fe,
la fe firme y sólida que había en esta mujer sirofenicia, que no era del pueblo de Israel. Porque sabemos que Jesús, el Mesías, el Salvador, primero fue ofrecido al pueblo de Israel, a los judíos. Y después, al ellos rechazar, se abrió la puerta a los gentiles. Pero en este momento no se había abierto aún la puerta a los gentiles. Pero vemos la fe firme, la fe sólida, la fe que no flaqueaba, que no se daba por vencida, aún que los discípulos le decían: cállate, maestro, despídela, no la escuche, está molestando. Ella seguía, ¿verdad? Porque ella estaba convencida de que sus dioses, en los dioses que ella creía, que seguro que le hacía sacrificio, que por mucho tiempo le había ofrecido cosas y le había hecho rituales, no habían podido aliviar ni sanar la condición de su hija. Y sabemos que una intercesión tan ferviente, tan sólida, tan fuerte, tan que no se daba por vencida, no iba a quedar sin contestación de Jesús. ¿Y qué le contesta el Señor Jesús? Le dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien que yo le dé el pan de los hijos a los perrillos. ¿Quién eran los hijos? El pueblo de Israel. Miren, la ley judía hacía una separación entre judíos y gentiles, que eran los no judíos. En el templo había un muro para evitar que los gentiles entraran en el patio de los judíos, avisando con la pena de muerte en caso que lo hicieran. Pero nos preguntamos, ¿derribaría Jesús esta separación? ¿Eliminaría Jesús esta distancia espiritual entre judíos y gentiles? Y en Efesios lo vemos, Efesios 2, 14 al 16, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, sean judíos y no judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, o sea, su iglesia, matando en ella las enemistades. Y vemos con el trato de Jesús a la mujer sirofenicia, ya bien anticipado, ya se estaba anticipando, esta mujer se anticipó al deseo del corazón de Jesús de recoger en un solo redil tanto a judíos como a gentiles y bendecirlos a través del evangelio de salvación. Y notamos que Jesús dejó la puerta entreabierta con esta mujer porque le dijo: deja que primero se sacien los hijos. Mira, esto parecería muy duro a esta mujer, pero definía correctamente en la posición que había en aquel momento frente al reino de Dios antes de la cruz para los gentiles. La respuesta de Jesús de decirle: deja que primero se sacien los hijos, porque no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos, no era para destruir a esta mujer en ningún momento. Quizás ella lo podía haber interpretado como mal, pero la intención de Jesús fue que su fe se desarrollara y se fortaleciera y permaneciera siendo una fe firme. Porque ella se podía haber ofendido. Ay, le dijeron perro a mi hija. Pero fíjense que Jesús usó un diminutivo, perrillo. Saben que los judíos llamaban en aquel tiempo a los no judíos, o sea, a los gentiles, como perros. ¿Por qué? Porque no tenían ley, no entendían la ley, no tenían la adoración al Dios verdadero, estaban fuera de todo y lo usaban como un modo despectivo. Pero Jesús lo hizo como un modo más cariñoso. Le dijo perrillo, o sea, lo usó un diminutivo cariñoso. Y yo creo que así lo entendió esta mujer. ¿Por qué? Porque ella no se sintió ofendida, si no se podía haber ido y dejar de pedir por su hija, ni se sintió desechada por ello, sino que encontró más fuerzas para seguir pidiendo, para seguir suplicando: por favor, por mi hija, por la liberación de mi hija, por la sanidad de mi hija.
ella no se dio por vencida en su súplica a favor de su hijita que estaba siendo atormentada. Y miren, yo quiero decirle hoy, iglesia, las circunstancias nos pueden decir no es posible. Las circunstancias nos pueden decir desiste. Las circunstancias nos pueden decir Dios no te escucha. Pero no dejemos que las circunstancias hagan que desistamos de nuestra fe. Amén. ¿Por qué? Porque la verdadera fe cambia las circunstancias. Y miren, estamos llamados en Cristo Jesús a andar por fe y no por vista. Amén. No importa las noticias, no importa el reporte médico, no importa cómo esté la economía, no importa el caos que estemos atravesando. Otros dicen qué difícil es plantar iglesias. No importa que muchos rechacen el evangelio de Jesucristo. Sigamos adelante, porque muchos llegarán como esta mujer sirofenicia, porque la fe cambia las circunstancias, iglesia. No se dé por vencido ante los obstáculos. Enfóquese como el lente de la cámara y puede ver el futuro y estar firme mirando el futuro sin ver todos los obstáculos que hay por el camino. Y el Señor le dijo a esa mujer, la mujer le dijo al Señor: Señor, pero los perrillos comen debajo de la mesa las migajas de los hijos. Imaginemos una mesa servida, un gran banquete, imaginemos la mesa ahora de acción de gracia con el pavo, el puré, el maíz, todas las cosas, el jamón dulce. Imaginemos un rico desayuno de acción de gracia que vamos a tener acá en la iglesia el jueves. Pero podemos, cuando partimos el pan, cuando comemos el pan, los que tienen perritos, los que tienen mascota en su casa, saben que cuando las personas de la casa están comiendo, los dueños, ellos están abajo de la mesa a ver qué es lo que se cae, con la cabecita así mirando y su lengüita afuera, y la primera migajita de pan que cae, al primer granito, allá van ellos como un barrio. Después no hay que ni barrer, es verdad, ¿no? Y se quedan después mirando a ver qué cae. Esto era lo que Jesús le estaba diciendo. Los israelitas, esta mujer le estaba diciendo: yo sé que los israelitas son los hijos que están sentados a la mesa. Jesús es el pan de vida, es el que da vida, es el que sacia el problema, el que cambia la dificultad, el que da vida eterna, el que mueve la montaña, el que hace lo posible imposible. Pero sabemos que los perrillos son los gentiles que estaban abajo, y ella sabía que con una sola migaja del pan que los hijos dejaran caer de la mesa, su hija iba a ser sanada, su hija iba a ser cambiada. Y es asombroso, ¿verdad? La súplica de esta mujer por solo unas migajas de pan, mientras que los judíos tenían el verdadero pan del cielo, tenían al maestro y lo rechazaban, porque vemos los religiosos como criticaban a Jesús. Vemos cuántos diferentes clases sociales criticaban a Jesús: los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los rechazaban. Pero aquella mujer solo quería una migaja que cayera de la mesa para que su hija fuera saciada. Y nos podemos preguntar por qué el Señor Jesús mostró una aparente falta de disposición para atender aquel pedido de aquella mujer inmediatamente. Bueno, porque nada más y nada menos fue el medio por el cual el Señor sacó al descubierto la gran fe de aquella mujer gentil, ¿verdad? Era una fe firme, era una fe sólida, era una fe con convicción, creyendo que lo que ella pedía iba a ser. Es la fe que cambia las circunstancias, es la fe que cambia y mueve la mano de Dios. Porque miren, Dios no se mueve por lástima, Dios no se mueve por llanto, Dios se mueve por fe, solo y únicamente por fe en Él. Y ella tenía bien claro la gracia de la provisión de Dios, ella lo tenía bien claro para su hija, dejando admirado hasta los mismos discípulos que no habían logrado entender que con solo unas migajas de pan, que era lo que estaba pidiendo aquella mujer, de Jesús, que es el pan de vida, ella podía saciar toda su necesidad espiritual y la necesidad de su hija.
Y es un contraste porque con los discípulos, ellos habían visto los milagros que Jesús había hecho, habían visto la multiplicación de los panes y los peces, pero todavía no entendían, no acababan de entender. ¿Por qué? Porque dice la palabra que sus corazones estaban aún cerrados para esta revelación, estaban endurecidos. Y entonces Jesús le dice a la mujer, por esta palabra, por tu respuesta, ve, el demonio ha salido de tu hija. Amén. Jesús sanó a esta niña, a la hija de la mujer sirofenicia, quizás era una jovencita, por su palabra. Él no fue allí al lugar, Él no puso la mano sobre ella, Él no reprendió al demonio, porque Jesús es la palabra viva de Dios. Por eso es tan importante conocer la palabra, para poder hablar la palabra. Y la palabra de Dios es poderosa, por eso necesitamos creer la palabra de Dios. Y para creerla necesitamos leerla y escucharla. Y creer lo que Dios dice en su palabra. Y creer lo que Dios ha hecho a través de su palabra, que lo puede hacer en cada uno de nosotros también. Por eso somos salvos por la fe. Somos justificados por la fe en Cristo, somos sanos por la fe, somos bendecidos por la fe. Y nuevamente la gran fe de esta mujer se puso de manifiesto. ¿Por qué? Porque ella se fue para su casa, no dijo, Señor, ¿y qué tal si llego y todavía está atada por el demonio? ¿Qué tal si llego y le queda algo todavía? Ella no hizo esa pregunta. Ella salió, me imagino que salió casi corriendo para su casa. Y cuando llegó a su casa, ¿qué pasó? Pudo contemplar la sanidad de su hija. Pero ella la creyó desde ese mismo instante que Jesús pronunció la palabra. Y sabemos que ella se conformó con una migaja, como le dijo. Una migaja es suficiente para mi gran necesidad. Mire, si una mujer gentil, que no era del pueblo judío, usó lo poco que sabía, lo poco que había escuchado del Señor Jesús, con tan grandes resultados, escuche bien, ¿cuánto más tú y yo, que hemos recibido los privilegios de conocer al Señor, de tener su palabra completa, la Biblia, de poderla leer, de poderla escuchar, cuánto más no podemos hacer por fe a través de su poderosa palabra, tú y yo? Amén. Yo creo que todos, de ahora en adelante, vamos a tener una mente diferente. No vamos a ver lo negativo, no vamos a hablar lo negativo, no vamos a dejar que el pensamiento negativo haga nido en nuestra mente, sino vamos a meternos más con la palabra, a hablar más la palabra, pensar más en la palabra, porque por la fe podemos cambiar las circunstancias, porque la fe cambia las circunstancias, porque Jesús es nuestro pan de vida. Él es el que nos nutre, por eso necesitamos nutrirnos con su palabra. Él es el que fortalece nuestra fe a través de su palabra, para que se haga grande. Por eso es tan importante leer la palabra cada día. Igual que comemos, leer la palabra cada día. Pensar en lo que meditamos, tener esa comunión con Dios a través de la oración, reunirnos. Y voy concluyendo. La verdadera fe en Cristo Jesús, aunque no siempre vamos a recibir respuestas inmediatas, no se rinde, sigue creyendo. Amén. La prueba y los obstáculos que enfrentamos manifestará la intensidad y la firmeza de nuestra fe, porque van a venir siempre pruebas y van a venir obstáculos, porque la fe genuina no es emocional. Hoy siento fe, mañana no, ya me cansé de orar, Dios no me escucha. Eso es imposible lo que yo estoy pidiendo. Ese cambio, no, eso es imposible. Eso que le estoy pidiendo al Señor, no, eso es imposible, ya me cansé. Eso es una fe emocional. La fe verdadera, la fe genuina, la fe que viene de Dios,
no se rinde, no se da por vencido. ¿Por qué? Porque la fe es un regalo de Dios. Dice que no la podemos comprar en el shopping, ni en el mall, ni ahora por Navidad podemos regalarle a nadie una cajita con fe. Eso viene de Dios porque es espiritual. Tenemos que decirle: Señor, ayúdanos para que mi fe crezca y se fortalezca. Y la fe en la poderosa palabra de Dios cambia tus circunstancias y mi circunstancia. Porque la fe crece, se ejercita y nos ayuda a fortalecernos frente a la prueba. Vamos a ponernos en pie. Iglesia, la verdadera fe no se da por vencida. Sigue adelante, sigue insistiendo, sigue clamando. Nuestra fe es incomprendida por la sociedad, por las personas que están alrededor de nosotros, que no han conocido a Dios como Señor y Salvador. Nos critican, se burlan de nosotros, hacen chistes para hacernos sentir mal, porque no la entienden. Pero nosotros que la experimentamos sabemos, como ese lente de la cámara, ¿verdad? Que está ahí esa imagen nítida que está lejos, pero la tengo aquí, esperando, creyendo recibirla. La fe verdadera ve el futuro como presente y sigue adelante, creyendo en las promesas de Dios. Y eso produce el obrar en nosotros para que eso que estamos anhelando, lo mismo para Dios, para su reino, que para nuestra vida, se haga realidad. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tu palabra nos ha hablado. Sabemos que la fe viene de ti. Sabemos que la fe tiene amigos y tiene enemigos. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe crezca como la mujer sirofenicia, Señor. Una mujer que no era de tu pueblo, pero arrebató por esa fe en ti el milagro para su hija. Mi Dios, hoy clamamos, Señor, por esas promesas de tu palabra, que podamos, Señor, hacerlas vida en nosotros, para tu iglesia, para que el reino de Dios siga adelante en nuestras vidas, Señor. Que no nos demos por vencido, que no escuchemos a los enemigos de la fe, sino más bien que cooperemos con los amigos de la fe y podamos ir adelante, sabiendo, Señor, que la fe en ti, una fe firme en ti, cambia las circunstancias que están a nuestro alrededor. Padre, creemos que tu Espíritu Santo hoy está haciendo algo nuevo en cada vida. Y Señor, ayúdanos cada día a poder leer tu palabra, a poder tener ese tiempo contigo, a poder entrenarnos en los estudios, a poder reunirnos, Señor, como familia de Dios en tu casa, porque tú quieres que nuestra fe crezca, para poder un día, mi Dios, estar también como los héroes de la fe de Hebreos 11, nuestros nombres escritos en ese libro que tú tienes en el cielo, en el salón de la fama de la fe, que esta mujer, este hombre, este joven, esta jovencita siguieron adelante en mi reino y en su vida a través de la fe y lograron grandes cosas. Gracias, Señor, porque hoy nos anima la fe de una mujer pagana que tuvo un encuentro contigo y cambió su vida, y ninguno de los obstáculos, aún de llamarle perrillo a su hija, se dio por vencida, sino que su fe fue más grande, su fe se afianzó, su fe creció, su fe fue sólida y pudo arrebatar el milagro, mi Dios, y pudo tener ella salvación, su hija, y liberación de su hija atormentada. Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, que esta semana podamos empezar a ejercitar esa fe que tú nos has dado, porque tú quieres levantar de esta iglesia hombres y mujeres, jóvenes y adultos, mi Dios, de fe, de una fe que no se mueva, de una fe que no desiste, de una fe que no se da por vencido, creyendo en tus palabras, creyendo en tus promesas, orando y esperando eso
eso que anhelamos. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice esta semana. Bendice cada cosa que vamos a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el martes y el miércoles en los estudios del Nuevo Testamento, que están súper buenos. Y el jueves acá para el desayuno y tener ese tiempo de darle gracias a Dios. Como dijo el pastor, no hay nada más importante el jueves que venir temprano a la casa de Dios. Tenemos muchas cosas por qué agradecer. El año pasado no nos pudimos reunir como iglesia por la pandemia, darle gracias a Dios el Día de Acción de Gracias. Pero este año tenemos la oportunidad no solo de venir nosotros, sino convidar al compañero de trabajo, al amigo, al vecino, al pariente. Ven temprano a la casa de Dios y después vete a hacer el pavo y lo que quieras hacer. Pero qué lindo es poder el jueves en la mañana, a las 9 de la mañana, poder estar acá y decirle: Señor, gracias. Porque tu fidelidad ha sido grande, tu misericordia ha sido tremenda. Gracias, porque hay muchos que están en la tumba y no pueden disfrutar el jueves. El jueves no pueden ir a pasear, no pueden hacer el pavo, no pueden trabajar, no pueden quedarse durmiendo, porque ya no están en esta tierra, se fueron sus días. Pero tú y yo estamos vivos para venir aquí a agradecer a la casa de Dios, a nuestro Dios. Y sabemos que vamos a entrar en un año de bendición, vamos a entrar en un año de multiplicación, porque se está moviendo un avivamiento para el pueblo de Dios sin igual. Y tú y yo, Dios nos permitió estar vivos para ser testigos de eso. Dios les bendiga, Dios bendiga su casa, su familia, todo lo que ustedes